Masejet Eruvin, la página Samech Zayin Amud Bet, estamos en la séptima línea. Dice la Gemara: Amar Ula, Amar Rabbi Yochanan, Karpaf yoter mi betzatayim shelo ukaf ledira. Un karpaf, un lugar que le pusieron mechitzot y es más grande que betzatayim, shelo ukaf ledira. Y las mechitzot no fueron hechas para un uso doméstico. Dice Rabbi Yochanan, afilu koir vafilu koiraim, que aún si es muy grande, azorek letojo hayav, el que tira algo del dominio público adentro del karpav, hayav tiene que traer korban. Es una posición de oraita. Maitaime, ¿cuál es la razón? Mechitzai el hashemechuseret yurin. En el momento que tiene mechitzot de la Torah es un dominio privado, un reshut hayachid, y aunque sabemos que aunque sea más grande de betzatayim es prohibido hacer tiltul ahí, eso es mider rabanán, y la razón es porque no tiene diurín, porque no es un uso doméstico, pero de la Torah es un dominio privado, por lo tanto el que tira allá hizo una prohibición de oraita. Pregunta ahora, Meitiv Ravuna Barjinana de una braita. Se ha escrito en la braita, Sela Shebayam, una roca que sale del mar, Gavoa Asara Verochav Arba'a, que tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim, que por lo tanto se forma un dominio privado sobre esa roca. En metaltelin, lo min tojo layam, velo minayam le tojo. No se puede pasar objetos de encima de la roca al mar, que el mar es una carmelit y la roca es un dominio privado, y tampoco se puede del mar a la roca. Pajot mikan, si tiene menos de la altura de 10 tfajim, entonces la roca misma es una carmelit. Metaltelin sí se puede pasar de la roca al mar y del mar a la roca. Ahora, en el carmelit mismo se puede mover un objeto solamente 4 amot, así como en un dominio público. Por lo tanto, lo que está escrito aquí, pasar de la roca al mar y del mar a la roca, estamos hablando, pero que también todo lo que le está pasando no sea pasarlo más al objeto mismo de 4 amot. Ahora, sigue la braita y dice, ad kama, ¿hasta cuándo? Ad beit satayim, hasta el tamaño de beit satayim. Y la braita no especifica de qué está hablando, si la parte primera de la braita, cuando hablamos que la roca es un dominio privado, o de la parte segunda, que estamos hablando que la roca es un carmelit. Entonces pregunta la Gemara a Hey, con respecto a qué es el final de la braita que viene a limitar lo que estamos diciendo hasta beit satayim y no más. Y leima seifa, si estamos hablando de la segunda parte de la braita, que la roca es una carmelit, beit satayim tfeilo, entonces está diciendo la braita que todo lo que podemos pasar de la roca al mar o del mar a la roca es hasta beit satayim. Ve a mi carmelit le carmelit kamitaltel. También cuando la roca es más grande de beit satayim, sigue siendo una carmelit si no tiene la altura de 10 tfajim. Por lo tanto, ¿por qué que se ha prohibido pasar de la roca al mar o del mar a la roca? Ella dice la Gemara, lav ageisha. Aparentemente tenemos que explicar la braita que está hablando con respecto a la primera parte, que es un dominio privado. Veaji que amar, y así está diciendo la braita. Sela shebayam gavoa asara verochav arba'a, en metaltelin lo mitojo layam velo minayam letojo, vead kama, ¿hasta cuándo es prohibido pasar de la roca porque es un dominio privado al mar o del mar a la roca? Ad beit satayim, hasta que tenga el tamaño de beit satayim. Hayeter mi beit satayim metaltelin, pero si tiene más del tamaño de beit satayim, sí se puede pasar de la roca al mar y del mar a la roca. Alma, ¿qué aprendemos de eso? Carmeliti, aprendemos de eso que en el momento que el lugar tiene más del tamaño de beit satayim, aunque antes era un dominio privado, se vuelve una carmelit y para de ser un dominio privado, y de eso vemos Tiufta de Rabbi Yochanan, una pregunta sin respuesta sobre lo que dijo Rabbi Yochanan. Eso fue la pregunta de Ravuna Barjina de la braita. Amá Rove, dice Rove, man de lo yada terutze matniata, el que no sabe explicar braitot, Tiufta moitiv de Rabbi Yochanan, hace una pregunta sobre Rabbi Yochanan. Dice Rove, no esa es la explicación de la braita. Dice Leolam Arecha, siempre como dijiste que el final de la braita habla de la primera parte, que dijimos que no se puede pasar de la roca al mar, porque es un dominio privado, veaji que amar, pero así quiso decir, betojomitaltelim. Dijimos que no se puede pasar de la roca al mar, pero en la roca misma sí se puede hacer tiltul. Con respecto a eso, está diciendo la braita, la última parte, y dice, vead kama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto se puede hacer tiltul en la misma roca? Ad beit satayim, hasta que tenga el tamaño de beit satayim, pero en el momento que tiene más de beit satayim,
Entonces es como dijo Rabbi Yohanan, que aunque siga siendo un dominio privado, de todos modos, mi de Rabbanán, cuando tiene el tamaño más grande del Betzatayim, es prohibido hacer tiltul. Otra explicación te da la Gemara a la Braita. Rav Ashi amar leolam reisha. También Rav Ashi acepta que el final de la Braita habla con respecto a la primera parte, que la roca es un dominio privado. Y dice que la explicación es como dijo Ravuna Barjinana, que en el momento que él tiene más de Betzatayim, sí se puede pasar de la roca al mar y del mar a la roca, pero no por la razón de Ravuna Barjinana, que aprendió de eso, que cuando es más grande de Betzatayim para de ser un dominio privado, y por eso hizo una pregunta sobre Rabbi Yohanan, que dijo que el que tiró allá algo tiene que traer un corbán. No. De todos modos, sigue siendo un dominio privado, y aunque siga siendo un dominio privado, sí se puede pasar de él al mar, y explica por qué. Y dice, Henamru, Vehenamru, dice, las dos cosas son una prohibición de Rabbanán. ¿Qué quiere decir? También lo que es prohibido hacer tiltul en el karpaf, cuando tiene más de Betzatayim, lo mismo sobre la roca cuando tiene más de Betzatayim, es una prohibición solamente de Rabbanán. ¿Por qué? De la Torah es un dominio privado. Y Rabbanán fueron los que le dieron la halajá como una carmelit, que no se puede hacer tiltul ahí. Vehen amru, y también ellos, jajamim, fueron los que prohibieron pasar algo de un dominio privado al dominio a una carmelit, quiere decir como a la roca al mar. También es solamente una prohibición de Rabbanán. Y en este caso, cuando el karpaf tiene más de Betzatayim, ellos sí permitieron pasar del dominio privado a la carmelit, por la razón que va a explicar Rav Ashi. Y explica Rav Ashi, en amru karpaf yeter mi Betzatayim, shelo ukaf ledira, en metaltelin bo, ela be'arba amot. Jajamim fueron los que dijeron que cuando el karpaf tiene más de Betzatayim, y lo mismo la roca, también es considerado un karpaf, no se puede letaltel cuando tiene más de Betzatayim, más de 4 amot, como la halajá de una carmelit, porque como es tan grande, la gente se puede llegar a confundir y parecerles como un dominio público, y si permites aquí pasar más de 4 amot, van a terminar pasando también en un dominio público más de 4 amot. Pero es una prohibición solamente de Rabbanán, porque la Torah es un dominio privado. Vehenamru en metaltelin mirshut hayachid le carmelit, y ellos fueron los que prohibieron pasar de un dominio privado, de un reshut hayachid, a una carmelit. Y entonces explica Rav Ashi por qué en un karpaf que es más de Betzatayim, sí permitieron pasar de un dominio privado a la carmelit. Y explica así, Betzatayim de shari letiltulei bekulei, cuando el karpaf tiene hasta Betzatayim, que también jajamim permitieron hacer tiltul cuanto uno quiera adentro, hacer rabonon letiltulei lo minayam letojo velo mitojo layam. En ese caso, prohibieron pasar de él al mar y del mar a él. Maitaime, ¿cuál es la razón? Reshut hayachid gmurai, porque se ve como un dominio privado completo para todas las halajot de él, y entonces si permites pasar de él a la carmelit, la gente puede llegar a equivocarse y pasar del dominio privado también a un dominio público, por eso lo prohibieron. Yeter mi Betzatayim, cuando el karpaf tiene más de Betzatayim, de asur le tiltulei bekulei, que entonces es prohibido mi de Rabbanán hacer tiltul de él para que no lleguen a confundirse entre él a un dominio público. Sharu rabono le tiltulei metojolayam. En ese caso permitieron jajamim que se pasen cosas de él hacia el mar, uminayam le tojo, y del mar a él, quiere decir de una carmelit a un dominio privado. Maitaime, ¿cuál es la razón? Dilma amrei reshut hayachid gemurai ve'atu letiltulei bekulei. Si tú prohíbes pasar del karpaf, de la roca, lo mismo, la roca también es un karpaf, si tú prohíbes pasar de ellos al mar, o del mar a ellos, o en otro caso, de un karpaf a un carmelit, o de una carmelit al karpaf, si lo prohíbes, entonces toda la gente va a decir, ¿por qué es prohibido? Quiere decir que esto es un dominio privado, es un reshut hayachid completo. Como van a pensar que es un dominio privado completo, van a empezar a hacer tiltul en él, aún que tiene el tamaño más de Betzatayim. Y esa tacaná de jajamim de no hacer tiltul en él, cuando tiene más de Betzatayim, se va a anular, que si la gente no lo va a cumplir. Y entonces por ese temor, jajamim permitieron que sí saques del karpaf, cuando tiene más de Betzatayim, al carmelit, para que la gente siga viéndolo como una carmelit. Ahora, pregunta la Gemara, Umaishna, ¿cuál es la diferencia entonces? Tú estás diciendo, si tú
permite, si tú prohíbes sacar del karpaf que tiene más de betzatayim al carmelit, entonces van a terminar haciendo tiltul en él. Pero igualmente, ahora que estás permitiendo algo que por lo general es prohibido. Por lo general es prohibido sacar de un dominio privado a la carmelit o del carmelit al dominio privado, y esa prohibición la estás permitiendo para que no lleguen a permitir algo que es prohibido, que es del mismo nivel aparentemente. ¿Cuál es la preferencia de permitir esa prohibición a que lleguen a no cumplir con la prohibición de no letaltel en el karpaf mismo cuando tiene más de más de betzatayim? Contesta la Gemara, tojo shchiach. Que haya un karpaf más grande de betzatayim es algo común, que la gente por lo común si hacemos esa prohibición de sacar de él, la gente va a terminar haciendo tiltul en él, y ese tiltul es común. Mientras que sacar de un karpaf que tiene más de betzatayim hacia una carmelita o de la carmelita a ese karpaf, eso es algo que no es común. Por lo tanto, no hicieron gzerá sobre él. Prefieren que esa prohibición que no es común se quite para que no lleguen a equivocarse y hacer la prohibición que sí es común, que es hacer tiltul en el mismo karpaf cuando tiene más de betzatayim. Entonces, según Rabashi, la conclusión es que siempre es como Rabbi Yochanan dijo, que un karpaf, y eso incluye también una roca, aunque sean más grande de betzatayim, porque tienen mejitzot, por lo tanto es un dominio privado de la Torah, y el que tira algo del dominio público hacia allá, hayav, tiene que traer korban. Pero mi de Rabbanán, aprendemos de la Braita, que mi de Rabbanán, un karpaf que tiene más de betzatayim, permitieron que la gente saque del karpaf a la carmelit o de la carmelit al karpaf para que no se equivoquen y piensen que eso es un dominio privado común y corriente y hagan tiltul en él, y entonces hay el temor que termine siendo tiltul en un dominio público. Y sigue la Gemara a otra sugia. Cuenta la Gemara, Auya Nuka de Ishtapich Hamimei. Había un bebé que llegó el 8º día después de que nació, y hay que hacerle Brit Milá, y ellos habían preparado agua caliente desde antes de Shabbat, que es necesario para poder hacer Brit Milá, y ese agua se cayó y ahora no tienen agua caliente. Amar la Urabe, les dijo Rabe, Naitu lei Hamime migoy beitai. Eso ocurrió en el mismo Hatzer donde vivía Rabe, y él dijo que él tiene agua caliente en su casa. Entonces dijo, traigan el agua caliente de mi casa. Amar de Abaye, también Abaye vivía en ese Hatzer, y le dijo, ve'alo arvina, le dijo, no hicimos Iruv Hatzerot, entonces no podemos traer de tu casa hacia el Hatzer, hacia otra casa. Amarle nismoch ashituf, le dijo, bueno, entonces como hicimos Shituf Mevoot, la halajá es que en un lugar donde no hicieron Iruv Hatzerot, pero sí hicieron Shituf Mevoot, también se puede confiar en eso, y es como si hicieron también Iruv Hatzerot. Entonces dijo, bueno, con el Shituf es suficiente para que se pueda traer el agua. Amarle halo shatfinan, le dijo, no, tampoco Shituf Mevoot hemos hecho. Entonces dijo Rabbe, Amarle neimru lei lenochri leitei lei. Dijo Rabbe, ok, entonces en este caso vamos a pedirle a un nochri que él traiga el agua. Aunque decirle a un nochri es una prohibición, decirle a hacer una prohibición es una prohibición, en este caso es permitido. Amar Abaye, dijo Abaye, Bai leutvei lemar, quería hacerle una pregunta a Rabbe a lo que él está permitiendo decirle al nochri hacer una prohibición de Rabbanán. Velo shavkan Rav Yosef. Rav Yosef no me permitió hacerle una pregunta a Rabbe. ¿Por qué? De Amar Rav Yosef, Amar Rav. Rav Yosef mismo había dicho el nombre de Rav. Amar Rav Kana, el nombre de Rav Kana. Ki avinan bei Rav Yehuda. Cuando estábamos donde Rav Yehuda, Have Amarlan, él nos enseñó. Bedeoraita mutvinan tiuvta ve'adar abdinan maase. Si hay un Rav que dijo hacer algo y nosotros pensamos que es una prohibición de oraita, según lo que nosotros entendemos, él está equivocado, entonces primero se le hace la pregunta al Rav, y solo después de que él conteste y vemos que él tiene razón, entonces hacemos el hecho que pensamos antes que es una prohibición de oraita. Beda Rabbanán, pero si nosotros tenemos el temor que lo que él está diciendo hacer es una prohibición solamente de Rabbanán, entonces al revés, Abdinan Maase, ve'adam motvinan tiuvta, primero hacemos el hecho, lo que dijo el Rav hacer, y solo después averiguamos y le hacemos las preguntas para ver si él tenía razón en lo que dijo o de verdad era una posición de Rabbanán. Pero primero se hace lo que él dijo. Entonces primero se le dice al nochri traer el agua, y así hicieron, le dijeron al nochri traer el agua de la casa de Rabbi.
Cuenta la Gemara, le batar aji amarle. Y después de eso, entonces le dijo Rav Yosef a Abaye, mai bait leut velemar. ¿Qué fue lo que le querías preguntar a Rabbe? Amarle de Teania, le dijo que está escrito en la Braita, Aza'a shvut ve amira lenochi shvut. La Braita compara entre Aza'a, quiere decir Aza'a es tirar el agua de Mei Hatat a alguien que está impuro por un muerto. Dice que eso es prohibido hacerlo en Shabbat. Ve amira lenochi shvut, también decirle a un nochri, hacer una prohibición en Shabbat, es también una prohibición de Rabbanán. Y dice Abaye, ma Aza'a shvut veina doja et Shabbat, así como tirar el agua del Mei Hatat sobre alguien que está impuro es una prohibición de Rabbanán y no se puede hacer en Shabbat, aún una persona que si no le tiramos el agua ahora no va a poder hacer Korban Pesach, que es una mitzvah, de todos modos queda la prohibición de tirar el agua encima en Shabbat. Dice Abaye, de esto podemos aprender también decirle a un nochri hacer una prohibición es una prohibición en Shabbat, aun cuando lo queremos hacer para una mitzvah, como en el caso de nosotros, para la Brit Milá. Amarle, le dijo Rav Yosef, ¿cuál sería la respuesta que le hubiera contestado Rabbe? Amarle, velo shani lecha ben shvut de id bemaase le shvut de leid bemaase. ¿Acaso tú comparas la prohibición de decirle al nochri hacer una prohibición en Shabbat que es solamente de Rabbanán, a hacer una prohibición que es de Oraita? De amarle nochri zil achim. No le pedimos al nochri que él caliente el agua, que sería una prohibición de Oraita. Lo único que le pedimos es que traiga el agua que ya está caliente de la casa de Rabbe, que eso es una prohibición solamente de Rabbanán. Entonces, eso es otro caso. Cuando se le dice a un nochri hacer una prohibición que es solamente de Rabbanán, entonces, si es, como vimos aquí, para una mitzvah, sí se puede hacer. Lo que es prohibido es decirle hacer una labor de oraita. Eso sería prohibido, como Abaye mismo había entendido antes, pero hay la diferencia entre de oraita a de Rabbanán. Ahora explicamos la sugía según como está escrito en la Gemara de nosotros, que esa es la explicación según el Rif y el Rambam. Hay otra opinión aquí en la Gemara del Baal HaCholot y también del Tosfot, hay quien dice también según Rashi aquí, que ellos aparentemente tenían otra forma que se ha escrito en la Gemara. Y también el Bach dice aquí que según el Tosfot no se dice. Las últimas palabras que acabamos de mencionar, de amar lo amar le nochri zil achim, que tú no le dijiste al nochri calentar el agua, todas estas palabras no aparecen en la Gemara. Lo que aparece en la Gemara es hasta ese punto. Y entonces Rav Yosef le dijo a Abaye otra respuesta. Le dijo así, Velo shani lecha ben shvut de id bemaase. No tienes una diferencia entre una prohibición de Rabbanán, que tú tienes que hacer algo, que es tirar el agua sobre el agua de Mei Hatat, sobre el que está impuro. Le shvut de leid bemaase, entre hacer una prohibición que no estás haciendo nada, que es la prohibición de decirle a un nochri. Cuando tú le dices al nochri no tienes que hacer nada, es solo hablando. Y en este caso es diferente. Entonces lo que está diciendo Rav Yosef Abaye en este caso es que cuando tú le dices a un nochri hacer una prohibición para una mitzvah es permitido. Y la grande diferencia entre esta explicación de la Gemara a la explicación del Rif y el Rambam es que según esta explicación no hay diferencia entre si le está diciendo al nochri hacer una prohibición de Rabbanán o le está diciendo al nochri hacer una prohibición de Oraita. En los dos casos es permitido. Ahora, en esta misma opinión hay también una machloket que dicen, hay quien dice que de aquí podemos aprender, el Baal Itur dice que de aquí podemos aprender que cualquier mitzvah se le puede decir al nochri hacer una prohibición aún de Oraita para poder cumplir esa mitzvah. Y hay quien dice, no es en todas las mitzvot, sino solamente como vimos en la Gemara de nosotros. En Brit Milá, como la Brit Milá es una prohibición, que es una mitzvah, que ella misma se puede hacer para ella en Shabbat labores de Oraita, entonces también se le puede decir al nochri hacer una labor de Oraita para poder cumplir la mitzvah. Pero otras mitzvot, que no hay que hacer ninguna labor de Oraita para cumplirlas, no se le puede hacer al nochri hacer una prohibición de Oraita para cumplir esa mitzvah. Entonces tenemos en resumen 3 ideas que podemos aprender la halajá, cómo aprender esta Gemara. Según el Rif y el Rambam, se le puede decir al nochri solamente hacer una mitzvah, una prohibición de Rabbanán para una mitzvah. Según el Baal HaCholot, depende. Hay quien dice que aprendemos de aquí que se le puede hacer al nochri para una mitzvah aún una prohibición de Oraita. Hay quien dice en todas las mitzvot y hay quien dice solamente en mitzvot como la Brit Milá.
Y hasta aquí Samech Zayin, Amud Bet.